Estimados participantes, tengan ustedes muy buenas tardes. Darles nuevamente la bienvenida a la cuarta clase ya del curso teórico-práctico, Bases de la Redacción Científica. Pedirles también, por favor, mantener sus micrófonos en silencio y que si hubiera preguntas, lo hagan por el chat. Sin más preámbulo, en esta oportunidad tenemos la ponencia del doctor César Cárcamo con el tema la sección de resultados, cómo escribir la sección de resultados, cómo preparar cuadros útiles, cómo presentar imágenes. Doctor César Paul Eugenio Cárcamo Carbonaro, médico cirujano de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, maestro en salud pública de la Universidad de Washington, Estados Unidos, doctor en epidemiología de la Universidad de Washington, Estados Unidos, doctor en salud pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bienvenido, doctor César Cárcamo. Muchas gracias. Y un gusto a conocer a todos los asistentes, aunque sea de manera virtual. Bueno, ya me han presentado, entonces lo que me queda es iniciar mi presentación. Bueno, como mencionaron, la presentación del día de hoy tiene que ver con la sección de resultados de sus publicaciones. Bueno, estoy asumiendo yo que ustedes a lo largo del curso están siguiendo la estructura llamada IMRAD, ¿no? Que es una estructura general para escritura de los datos. No es universal, ¿no? Hay desviaciones de este estándar, ¿no? Hay esquemas alternativos, pero este es probablemente el más común. El IMRAD es un acrónimo de introducción, métodos, resultados y discusión. Entonces, no voy a hablar de introducción ni de métodos ni de discusión, voy a concentrar esta presentación en la sección de resultados nada más. Y bueno, puedo responder preguntas de otras secciones, pero vamos a concentrarnos en esta sección nada más. Bueno, ¿qué hacer con los resultados? Entonces, digamos que recordando los objetivos de la presentación, de la investigación, el objetivo de su investigación no es el de demostrar su hipótesis. Ustedes no tienen como objetivo de una investigación demostrar que su hipótesis es correcta. Y eso deben tenerlo bien claro. El objetivo de su investigación es determinar si su hipótesis es correcta o no, o buscar evidencia en favor o en contra de su hipótesis. Esto es, lo que ustedes quieren es que los datos le digan la verdad, no que los datos les den una mentira piadosa. Entonces, eso significa de que si es que mis resultados son negativos, yo no debo ser pesimista, no debo tomar las cosas mal como que he fracasado en esta investigación. No. Debo ser muy optimista porque he conseguido información nueva que nadie más tenía, ¿ok? En una dirección o en otra, y estoy un pasito más cerca de la verdad. Hemos avanzado un poco en la ciencia con este resultado, ya sea positivo o negativo. Y esa es la manera como debe enfocarse esto, ¿ok? Debe mostrarle qué es lo que encuentra este estudio que agrega a la ciencia, ¿no? De ninguna manera un estudio debe ser rechazado porque tuvo resultados negativos, porque no encontró diferencias estadísticamente significativas o porque el valor de P era mayor que 0.05. Eso no debe ser una limitante para nada. Es simplemente la búsqueda de la realidad, lo que estamos haciendo cuando hacemos investigación. ¿Okay? A diferencia de la discusión, los resultados no deben ser interpretados. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, nosotros encontramos la presión arterial que es más alta por las tardes que por las mañanas. Decimos, la presión arterial promedio en la mañana era tanto y en la tarde era tanto. En esta parte no corresponde decir la más probable causa es esta o lo que ocurrió fue esto. No, eso no corresponde a resultados. Acá solamente presentamos números, cifras, podemos explicar valores de P, podemos hablar de diferencias estadísticamente significativas,
Podemos hablar de la dirección de la asociación. Esto es, un mayor nivel de educación se asocia a una menor prevalencia o se asocia a una mayor prevalencia. Eso se puede poner en resultados, pero no interpretación. ¿Okay? La interpretación corresponde a la sección de discusión, no aquí. ¿Okay? A la hora de presentar los resultados, hay varias maneras de empezar. Una opción es empezar con los hallazgos positivos, ¿okay? Y dejar, digamos, más adelante los otros hallazgos. Pero no siempre es adecuado hacer esto. Lo más importante podría ser un hallazgo negativo. Y entonces empezaríamos por el hallazgo negativo si es que el hallazgo negativo es relevante o central en mi investigación. Otra consideración es seguir un orden lógico. Y a veces el orden lógico es el orden que está dado por la secuencia de tiempo en la ejecución del proyecto. Entonces hicimos una evaluación basal, presentamos los resultados de la evaluación basal, algunas mediciones durante el seguimiento, presentamos estas después, y las mediciones finales de eficacia de mi intervención, por ejemplo, que eso se presenta al final. Entonces, ese sería un orden lógico en este caso. Pero no siempre es así. Si fuera un estudio caso-control, por ejemplo, entonces el orden puede estar invertido. Pero muestren los hallazgos de una manera que tenga lógica. Revisen, una vez que han escrito sus resultados, revisen el orden en que han puesto las cosas y piensen si ese es el mejor orden. Digamos, en ese momento ustedes pueden mover bloques, ahora es facilísimo con procesador de texto, mover bloques, reacomodar tablas, de manera que se consiga el orden más apropiado para la presentación de los resultados. Yo trabajo casi exclusivamente en estudios cuantitativos, ¿ok? Hablando de estudios cuantitativos, entonces estamos hablando de números, son estudios que muestran números, muestran cifras, ¿ok? Entonces, deben ustedes presentar cuando están en su sesión de resultados, deben proporcionar los números, ¿no? Que pueden ser las medias, los porcentajes, de aquello que quieren medir, se le llaman estimados puntuales, y además el rango o desviación estándar, intervalo de confianza, cualquiera de ellos. En todo caso, ustedes no deben asumir que el lector sabe a qué se refiere. O sea, si ponen un número y luego entre paréntesis otro número, eso no significa que sea media y desviación estándar. ¿Sí? Estos dos números pueden significar cualquier cosa. Expliquen qué están poniendo en su presentación. Es importante porque, como les digo, hay diferentes estándares. Entonces, muchas veces se pone una medida de tendencia central, ¿okay? Y acompañado de una medida de dispersión para variables cuantitativas. Entonces se pone, por ejemplo, la media, la mediana, y como medida de tendencia central, y como medida de dispersión se puede poner la desviación estándar, se puede poner el rango intercuartil, el percentil 25 o 75, el rango total, el valor mínimo y el valor máximo, se puede poner entre paréntesis, pero expliquen cuál de ellos están usando. Cuando presentan porcentajes o también medidas, ustedes pueden alternativamente presentar intervalos de confianza. Y usualmente se presentan intervalos al 95% de confianza. Esto les dicen qué tan precisos el estimado que tienen. Por ejemplo, he hecho un estudio para estimar la prevalencia de depresión en pacientes hospitalizados. ¿Okay? Yo tengo un nivel de incertidumbre en cuanto a la prevalencia que he presentado. Esa incertidumbre se representa en el intervalo de confianza. Y hay un método para el cálculo del intervalo de confianza y depende si estamos presentando prevalencias como porcentajes, si estamos presentando medias. Digamos, la fórmula es diferente, pero los paquetes estadísticos ahora se encargan de hacer esos cálculos por ustedes. ¿Okay? Pero entonces no se olviden, presentan digamos, el estimado puntual, el porcentaje es tanto y su intervalo de confianza, una media dispersión. Generalmente es necesario hacerlo, ¿okay? Porque no solamente quiero saber yo cuál fue el resultado de ustedes, sino qué tan variable es el resultado, qué tan preciso o impreciso el resultado, es importante saberlo también. Bueno, ese es un buen momento a la hora de presentar los resultados, de preguntarse
¿qué hemos descubierto? Que lo que es novedoso es lo más importante. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, hacer una descripción de su población y centrarse mucho en que hay tantos varones, tantas mujeres, tantos adultos, tantos menores, el rango de edad, es bueno para hacer comparaciones, para ver si otro estudio tiene una población comparable a la de ustedes. Pero más importante es aquello nuevo, aquello novedoso que han descubierto. Y no siempre esto está relacionado a los objetivos. A veces hay hallazgos que uno puede hacer durante la investigación y que valen la pena reportarse. ¿Sí? Otra consideración a la hora de planear la escritura de nuestro estudio es qué tanto podemos incluir en el reporte. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque primero hay material que simplemente no corresponde a un reporte. Es material, digamos, preliminar, o información de proceso que realmente es irrelevante, ¿no? Por ejemplo, por ahí vi un trabajo de investigación en el cual el alumno presentaba, digamos, todos sus ensayos y errores hasta llegar finalmente al objetivo del estudio que realmente realizó. Y eso no corresponde realmente, ¿no? O sea, ese proceso es probablemente anecdótico para contarlo a otras personas, cómo fue que llegó a diseñar así el estudio, pero todos los ensayos y errores previos no son relevantes para este caso. Solamente es relevante aquello, digamos, la versión final, aquello que realmente se hizo, y en este caso, digamos, sobre todo aquello que es novedoso. Ahora, hay ocasiones en las cuales aquello novedoso, aquello que vale la pena publicar, es tan abundante que no entra en un artículo. Es demasiada información, entonces ustedes pueden considerar dividir la información, ¿no? Esta parte de la evaluación basal la vamos a incluir en un estudio que va a comportar una publicación que se va a comportar como un estudio transversal, y la parte de seguimiento la publicamos en otro artículo. Eso es una posibilidad. A veces se publica para ensayos aleatorizados, por ejemplo, uno puede publicar solamente la metodología, el protocolo, ¿no? En un artículo, y concentrarse en los resultados en otro artículo. Entonces, a veces uno puede sacar de una sola investigación varios artículos. Pero lo que no debemos hacer es hacer lo que se llama publicaciones salami. Esto es a un trozo de investigación, cortarlo en muchas rebanadas, muy delgaditas, ¿no? Y tratar de repartirlo innecesariamente en varios artículos. Eso es mal visto, ¿no? Y si ustedes, por ejemplo, publican en su currículum numerosos artículos, pero que se nota de lejos que son salame, entonces probablemente eso les va a ayudar menos que no tener publicaciones, ¿no? Son publicaciones de mala calidad estas publicaciones salame. Se nota que la persona está tratando simplemente de inflar su currículum con publicaciones. Entonces eso no debe hacerse. Pero sí como digo, es frecuente que de una sola investigación se saquen 15, 20 publicaciones si es que la investigación es grande y ha producido una cantidad grande de resultados. Otras veces, una investigación solamente alcanza para un artículo y este único artículo puede resumir bastante bien la información que se ha producido y la relevancia. Es una situación ideal. Luego, también en esta parte, digamos, de definir cómo voy a escribir mis resultados, ustedes deben definir qué cosa debe ir en tablas, o qué cosa debe ir en figuras, y qué cosas deben estar en el texto. Usualmente uno hace el análisis y produce tablas, ¿no? Produce gran cantidad de tablas, figuras bonitas, ¿no? Los programas estadísticos ahora hacen maravillas, ¿no? Y luego hay que decidir primero qué material va y qué material no va de todo lo que se ha producido, ¿no? El hecho de que me salga una figurita de colores muy bonita no significa que deba publicar. Debemos ver si es que es útil. En algunos casos, también hay tablas que son tan sencillas que quedan mejor en el texto. O sea, yo podría explicar la medida en los varones fue tanto y la medida en las mujeres fue tanto, en vez de poner una tabla que ponga media de varones, media de mujeres, ¿no? Entonces, en esos casos, yo
decido, hago un reparto, también en función a cuántas tablas y cuántas figuras me permite la revista donde voy a publicar, porque a veces el número de tablas y figuras es limitado. ¿Okay? Entonces puedo decidir poner las cosas en el texto, ponerlas en tablas o ponerlas en figuras. Lo que no debo hacer es ponerlas, es duplicar. Entonces tengo una tabla, por ejemplo, que muestra resultados para 6 categorías, y en el texto están exactamente los mismos números, pero en texto. Estoy repitiendo todo, ¿no? La media en varones fue tanto, la media en mujeres fue tanto, la media en adultos fue tanto, y la media en menores fue tanto, y te pongo las divisiones estándar a cada uno en el texto. Comento, y en realidad, viendo la tabla, yo podría haber sabido toda la información que me están dando el texto. Entonces, esto no es útil. Bastaría que en el texto se coloque algo como la información demográfica de los participantes se encuentra en la tabla 1. Es mucho más práctico. Ahora, también muchas revistas limitan el número de palabras en el texto. Entonces, hacer estas descripciones repetitivas van a hacer que tengan menos espacio para colocar otro material en su artículo. Entonces, sean cuidadosos con esto, averigüen con tiempo cuáles son los requisitos de la revista. Revisen lo que están poniendo en la tesis y eliminen el material que no es informativo, ¿no? O sea, cuestiones preliminares, cuestiones de proceso que en realidad pueden quitarse sin que su estudio luzca incompleto, deben retirar, sobre todo si es que no ayudan. ¿Okay? A veces hay información detallada que podría ser de interés para algunos, pero no para otros. Entonces, yo puedo poner, ¿no? Por ejemplo, algunos datos de cada uno de los participantes en el estudio, ¿no? O una tabla adicional con mayor detalle de todas las preguntas del cuestionario. El cuestionario mismo podría ir como material suplementario. Las revistas ahora les permiten enviar, además del artículo, este material suplementario, en el que ustedes pueden poner, por ejemplo, los modelos de regresión que utilizaron, ¿no? Las tablas preliminares, o cualquier material que ustedes piensan que podría ser de utilidad para alguien muy interesado en el tema, pero que no entra en el artículo, entonces lo pueden colocar en ese material suplementario. La idea es que el artículo sea fácilmente leíble y que no tengamos por ahí material que interrumpe la armonía del artículo, ¿no? Debemos tratar de hacer un artículo que por sí se explica solo, que no necesita la lectura del material suplementario, que no está tampoco interrumpido con una tabla inmensa que tiene información preliminar que no es central para este estudio. Entonces, esos los quitamos, decidimos, si no los publicamos simplemente, o los publicamos como material suplementario. Como les digo, algunas revistas en su versión electrónica les permiten hacer esto. Y la otra opción es ponerlo en su propia página web o en la página web de su institución, pero en un lugar que pueda estar ahí el material permanentemente. Ustedes no quieren que haya una versión publicada de su artículo que tiene un link para material suplementario que los envía a una página que ya no existe. Eso no debe pasar. Tengan en cuenta que su artículo, su publicación, va a ser leída ahora, el próximo año, de acá a 5 años, de acá a 10 años, posiblemente más tarde. Entonces, busquen un lugar estable. Cuando presentan sus resultados en el texto, hablen de números absolutos y también de porcentajes. O sea, pueden decir, por ejemplo, el 90% de los participantes, y pueden poner, digamos, por ejemplo, 180 de 200, dijeron no saber cómo prevenir el cáncer. ¿Okay? Entonces, en esta oración yo estoy mostrando el porcentaje y entre paréntesis puedo mostrar cuántos de cuántos. O pueden hacerlo al revés, ¿no? 15 entre paréntesis 50%, cierro paréntesis, de los participantes dijeron tal cosa. Entonces estoy poniendo el número y estoy poniendo el porcentaje. ¿Por qué es importante ambos? El número solo no nos dice si esto es frecuente o raro. El porcentaje
nos dice qué tan frecuente es, pero no nos dice qué tantas incertidumbre hay en esta medida. Entonces, por allí vi información de una prueba diagnóstica, por ejemplo, en que decían la sensibilidad de esta prueba es del 100%. ¿Okay? Y no decía mucho más de la prueba, pero más abajo, a la hora que uno veía las letras chiquitas, decía que habían salido positivos, de 4 controles positivos, los 4 salieron. Entonces, 4 de 4 es efectivamente el 100% de sensibilidad, pero tiene un intervalo de confianza muy ancho. Entonces, no es lo mismo decir 4 de 4 que decir 40 de 40. Completamente, una realidad completamente diferente. Digamos, el tamaño de muestra, el número de evaluaciones es sumamente importante para saber qué tanta incertidumbre puede haber detrás de los resultados que uno está dando. ¿Okay? Hay una excepción, le digo que ponga siempre números absolutos y porcentajes. Si ustedes trabajan con muestras complejas, esto es, por ejemplo, muestras de muestreo estratificado o de muestreo por conglomerado, en esos casos, a veces es confuso poner números absolutos, porque esos números absolutos no se ven reflejados en los porcentajes. Los porcentajes consideran que dentro de este número de participantes hay algunos que tienen más peso que otros, y ajustan los porcentajes, entonces le van a decir, por ejemplo, ¿no? 50 de los 100 participantes eran mujeres. Ustedes en su caso dicen 50 de 100 son el 50%, ¿no? Y el porcentaje resulta que es el 60%. ¿Y de dónde sale ese 60%? Bueno, en realidad lo que pasa es que estas mujeres tenían un peso mayor que los otros participantes en el estudio y hay un ajuste. Entonces, es un poco confuso y complejo explicar. En los métodos se puede hacer una explicación de qué tratamiento se le ha dado a la muestra compleja, y en los resultados ponen solamente porcentajes, que es lo que trata de determinar su estudio, no ponen números en ese caso. ¿Ya? Esto es frecuente en estudios de prevalencia con base poblacional. También si ustedes van a hacer análisis de base de datos públicas, ¿no? Hay un montón de investigaciones que se hacen usando, por ejemplo, datos de la encuesta ENDES o de la encuesta ENAO y otras encuestas. Estas tienen base poblacional y tienen un factor de expansión y una variable de conglomerado que les permite hacer este análisis para muestras complejas, y les va a dar, los programas estadísticos les van a, como Stata o R o EpiInfo, le van a dar los porcentajes ya ajustados para esa muestra compleja. Esos son entonces los materiales a incluir. Si ustedes obtienen un indicador, por ejemplo, un valor de P, o una razón de prevalencias, o una razón de riesgos, ¿no? Como razón de incidencia, expliquen qué método estadístico han utilizado para llegar a ese valor. ¿Okay? Por ahí he visto algunas publicaciones también nacionales en las cuales se pone un valor de P, y espera el autor espera que el lector simplemente acepte ese valor de P, ¿no? Y a la hora que uno recalcula con los métodos, digamos, era una tabla de 2x2, calcula el valor de P para la prueba de chi cuadrado, y no corresponde el valor de P, la chi cuadrado con corrección de Yates tampoco corresponde, la prueba de Fisher tampoco corresponde al valor de P. Entonces ya uno duda de la veracidad de esos resultados, ¿no? ¿No? Expliquen ustedes de manera que puedan ser reproducidos. ¿Qué método han utilizado para ese valor de P, o para ese riesgo relativo, o lo que hayan obtenido? El odds ratio, por ejemplo, se puede calcular por producto cruzado, se puede calcular por razón de máxima verosimilitud, estimación de máxima verosimilitud, perdón, y los resultados son ligeramente diferentes, ¿no? ¿Qué método han utilizado para cálculo de los errores estándar también? Que esto va a afectarlo. El ancho de los intervalos de confianza, eso es importante también. Muchas veces uno tiene fotos lindas, ¿no? Figuras bonitas, pero esas figuras bonitas
muchas veces son inútiles, no contribuyen, realmente no muestran el argumento del estudio, y por más bonitas que sean, es mejor quitarlas, porque no ayudan realmente. Es raro que o sea, no hacemos esto de adornar el trabajo con fotos bonitas, ¿no? Pero hay, por supuesto, muchas figuras, fotografías, tablas, que sí contribuyen mucho al argumento y debemos ver la manera de incluirlas, de repente eliminar otras figuras para poder incluir estas que realmente tienen valor. Em, para las publicaciones científicas, o sea, una tesis, o sea, un artículo para publicar en revistas, las tablas y los gráficos deben estar numerados. Y deben estar numerados de manera independiente las tablas y los gráficos. Entonces tienen tabla 1, 2, 3, 4, 5 y tienen figura 1, 2, 3, 4, 5. ¿Okay? En una tesis, usualmente uno le agrega un índice de tablas y un índice de figuras, que se puede hacer automáticamente en procesador de texto. Pero, como le digo, son independientes, un conteo independiente para cada uno. Cada tabla y gráfico debe tener un título que debe ser conciso y autoexplicativo. ¿A qué se refiere con autoexplicativo? Significa que uno puede leer, irse de frente, sin ver el artículo, ver la figura o la tabla, leer el título y saber qué datos están mostrados ahí. ¿Okay? No debe requerir que uno se lea el artículo completo para saber de qué se trata. Entonces, si es que han hecho algún ajuste especial, debe estar ahí, si es que en qué población lo han hecho, cuándo, ¿no? Si es una tabla de datos descriptivos o analíticos, que están comparando contra qué, todo eso debe estar en el título. Pero no está bien que hagan ustedes un título de 8 o 10 líneas, que es un título extenso, porque en realidad no se ve bien y uno debería poder ver rápidamente una tabla y entender de qué se trata. Entonces, el título muestra la información básica que me permite a mí entender los datos que están ahí. A veces se le puede poner una leyenda, un poco de información adicional de qué significan los acrónimos, de alguna consideración especial en el análisis o en la recolección de información que necesite estar ahí. Puede uno complementar, ¿no? Pero lo que usualmente se lee son los títulos, los encabezados de filas, de columnas y los datos mismos, ¿no? Y allí debe uno encontrar toda la información necesaria. En las leyendas pone lo que puede aclarar mejor qué cosa es lo que está puesto allí. Y generalmente, si ustedes tienen una figura, debe estar citada en el texto, ¿ya? Está referenciada en el texto. Entonces, es a veces confuso encontrar, o sea, una figura, por ejemplo, una tabla por ahí, y el texto no hace ninguna mención a los resultados que se muestran en esa tabla, con esa figura, y uno se queda pensando, ¿qué pasó? ¿Por qué han puesto eso acá? ¿Se olvidaron de quitarlo? ¿No? Hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, en el diagrama de Consort, que es este diagrama que se utiliza para definir cuántos pacientes fueron reclutados, cuántos caracterizados aquí y allá, cuántos se perdieron al seguimiento, ¿no? Entonces, eso más o menos que se explica solo. Y pueden referenciarlo, pueden citarlo en el texto o pueden no hacerlo, pero generalmente sí se debe citar. Eh, Usamos gráficos y tablas cuando el gráfico o la tabla presenta los datos mejor que el texto. Si es que el texto lo explica mejor, entonces eliminamos el gráfico y la tabla. ¿Okay? Y como le decía, lo que nunca deben hacer es ponerlo en los dos lados. ¿Ya? Si es que presentan la tabla, en el texto lo que pueden poner, por ejemplo, la tabla 1 muestra las características demográficas de los participantes. Es resaltante ver que la mayor parte de los participantes tenían más de 60 años y eran de sexo masculino, ¿no? Y solamente el 5% tenía educación superior. Eso bastaría de la descripción de una tabla de datos demográficos. Por ejemplo, no tenemos que repetir cada número de los que están en la tabla. Si ustedes están usando eh, datos de otra fuente, o material, una figura, una tabla completa que han copiado de alguien,
Entonces, deben citar la fuente. ¿Ok? Entonces, son estos datos de tal autor o datos de tal institución. ¿Ok? Y si es que han copiado el material completo, por ejemplo, de una publicación, ¿ok? No basta con decir de dónde lo han copiado. Ustedes han copiado, tienen que conseguir autorización para la reproducción. Y muchas veces no es el autor el que proporciona la autorización, sino el journal, la revista que publica. Entonces, si es que copio material de algún lado, le pongo la cita, pero primero consigo el permiso. Si es que uso datos de otra fuente, o sea, estoy poniendo datos que no son míos, pero yo mismo estoy haciendo la tabla, o yo mismo estoy haciendo la figura, entonces no necesito permiso, si es que es una fuente pública, ¿no? Lo que hago es agregar acá los resultados de tal autor, pero cito al autor de manera que se sepa que los datos no son míos, sino son de ese autor. Los programas estadísticos producen gran cantidad de tablas, ¿no? Unas tablas muy bonitas, pero muestran información, digamos, más información que la que es necesaria, y generalmente nosotros podemos juntar en una sola tabla lo que esos programas estadísticos presentan en 15 tablas. Nosotros resumimos y fusionamos varias tablas en una de manera que tengamos toda la información, solamente la información necesaria, útil ahí a la mano y de manera que uno pueda comparar o buscar datos rápidamente. Entonces, eso por otro lado, les ayuda en cuanto al límite de tablas, ¿no? Si la revista en la que están publicando permite un número limitado de tablas, entonces tener más datos en menos tablas es mejor. Hay algunas características que deben tener las tablas para publicación. Estas normas no son universales, pero son normas que usan una buena cantidad de revistas. ¿Okay? En las tablas, el contenido puede ser números o puede ser palabras. O sea, pueden datos numéricos o palabras. El título, como en este caso, está arriba. ¿Okay? En las figuras está abajo. En las tablas está arriba. Puede ser en la primera fila de la tabla o puede ser aparte, pero justo antes de la tabla. ¿Okay? Acá está el número de la tabla, ¿no? Y una descripción de los datos que hay en la tabla. Fíjense, en esta tabla no hay ninguna línea vertical. Solamente se ponen líneas horizontales. Y no se ponen todas las líneas horizontales que se puede poner. O sea, acá no está, por ejemplo, no hay ninguna línea entre eye irritation or burning y nose irritation or burning. No hay nada ahí. Solamente hay una línea al final de la tabla, una línea al principio de la tabla. Luego una línea que separa los encabezados de los datos. Y en este caso especial, en que hay, digamos, grupos de columnas, este número, porcentaje, CIR y intervalo de confianza a 95%, todas estas corresponden a New Onset, nueva presentación. Y estas, y las últimas 4 columnas corresponden a New Onset Persistent. Entonces, para separar, para indicar que las primeras, este supertítulo corresponde a las primeras 4 columnas de datos, es que ponemos esta raya horizontal adicional que termina, que define dónde empieza y termina ese grupo, y lo mismo con el segundo grupo. En cambio, esa línea no continúa para la primera columna, porque en la primera columna no hay subdivisiones. No les corresponde ninguno de estos supertítulos. Entonces, es un esquema, ¿no? En este caso, como le digo, se ha agregado una línea adicional a los encabezados porque hay grupos de columnas. Pero en otros casos, digamos que solamente todos fueran New Onset, entonces se podría eliminar ese encabezado, esa superfila, y quedaría solamente una fila de encabezados en la tabla. Los datos que ustedes obtienen, digamos como los verían en Excel o en su programa estadístico, habría una columna de datos para una columna para cada tipo de datos. ¿Okay? Ustedes pueden colapsar datos, ¿okay? Pero siempre para tener menos columnas, para que su tabla no sea tan ancha y se vea más bonita. ¿Okay? La idea es que ustedes hagan esa conversión sin distorsionar los datos. Entonces, por ejemplo, acá ellos han juntado
dos columnas. La de el límite inferior del intervalo de confianza, con una coma, y el límite superior del intervalo de confianza. ¿Okay? Acá están hay dos columnas juntas. Acá en el segundo grupo también hay dos columnas juntas. Y se puede juntar más todavía. Uno podría haber puesto, bueno, si fuera necesario, reducir columnas, C y R, o sea, que es el Cumulative Incidence Ratio, la razón de incidencia de acumuladas, y entre paréntesis le pone uno el intervalo de confianza, el intervalo 95% de confianza. Y eso puede estar en una sola columna. Entonces cada uno diría 3.22, entre paréntesis 2.45, 4.25, cierra paréntesis. Eso sería solamente una columna. Entonces de esa manera lo que va en tres columnas lo podemos juntar en una sin que se distorsionen los casos. ¿Sí? No se ponen las unidades en cada una de las filas. Entonces, digamos que están presentando, no sé, el peso promedio de diferentes categorías, no ponen 45 kilos, 23 kilos, 80 kilos, 12 kilos, no. Se pone, en el encabezado se ponen las unidades. Acá han hecho eso. Por ejemplo, después del número han puesto acá porcentaje, como encabezado de columna, y luego toda esta columna son datos en porcentaje, no han tenido que poner el signo de por ciento cada uno, no se pone así. Se pone el signo de porcentaje solamente arriba, igual intervalo de confianza. Perdón, el intervalo de confianza no tiene nada que ver, son valores de CIR, que no son porcentajes realmente. Pero ese es el estándar, es poner las unidades arriba, no repetirlas. Y eso les ahorra espacio. La alineación. ¿Qué hay respecto a la alineación? También hay estándares. Fíjense, los datos de la primera columna, que son los síntomas, están alineados a la izquierda. El título de la primera columna no está alineado a la izquierda, está centrado. ¿Sí? Para las columnas de números después, los títulos están centrados, los supertítulos están centrados y los títulos de cada columna también están centrados. Y los datos están, fíjense, acá hay un 4.3 y el punto decimal está a la misma altura que el 18.0. Esto no está alineado a la derecha. Pero no está alineado a la izquierda, sino que está alineado al punto decimal. Tampoco está alineado a la izquierda. Si estuviera alineado a la izquierda, estaría más bueno, tampoco está alineado a la derecha. Si lo estuviera, estaría más a la derecha el signo de porcentaje. Está esto con un tipo de alineación que Word les permite hacer, que es una alineación al punto decimal. Entonces, los que tienen dos números están un poquito más a la derecha. Esto se hace de manera automática. Lo mismo acá, pueden verlo, ¿no? Los miles están un poco más a la derecha. Esto hace que los datos se vean más ordenados. Usualmente, uno, cuando pone decimales, como en este caso el OR y su intervalo de confianza, se pone solamente dos decimales para los OR, para los RRs, para las razones de prevalencia, las razones de peligro, solamente dos decimales. Y para los valores de P, acá no hay ningún valor de P, para los valores de P se ponen 3 decimales. Eso es más o menos estándar, pero pueden, dependiendo del caso, cambiar eso. Entonces, la alineación, números a la derecha o al punto decimal. Las palabras a la izquierda o al centro, como en este caso tienen las palabras a la izquierda. Los encabezados. Para texto puede ir a la izquierda o al centro, como acá está al centro. Y para los números, los encabezados de las columnas numéricas son todos centrados. De manera que uno puede entender bien qué encabezado corresponde a qué datos. Si tienen encabezados abreviados, en la leyenda, dice pie de página, en la leyenda explican qué es. Entonces, CIR es Cumulative Incidence Ratio, pero como no es tan conocido, lo ponen acá. Y CI es intervalo de confianza, ¿no? Confianza interval, ponen acá qué significa. ¿Okay? Entonces, explicación al pie. Luego, algunas personas ponen, por ejemplo, para acá, asterisco. Para la siguiente llamada ponen 2 asteriscos, para la siguiente llamada ponen 3 asteriscos, para la siguiente ponen 4 asteriscos. No tiene sentido hacer eso. Hay un estándar para eso y se lo estoy mostrando acá. El orden en que se ponen las llamadas es este que ven acá. O sea, primero
ponen un asterisco. La siguiente llamada es una daga. Esto es como una cruz, una daga. Esto es una doble daga, ¿no? Y continúan con estos caracteres. Cuando llegaron a al último, que es el que aparece con retorno de carro, recién empiezan con 2 asteriscos, 2 dagas, 2 dobles dagas y así sucesivamente. ¿Sí? Cuando ustedes ponen, como le decía antes, cuando ponen un número y algo más entre paréntesis al costado, no asuman que el lector va a saber qué cosas hay en ese número de paréntesis. Escriban qué cosas es lo que hay en ese número de costado. Si es la desviación estándar, si es que es el error estándar, si es que es el error estándar perdón, si es que es acá el coeficiente de variación, varias cosas pueden ir ahí. Pues expliquen simplemente ustedes qué están poniendo entre paréntesis al costado del estimado punto. ¿Qué hay de los gráficos? En los gráficos, hay varias características que muchas veces la gente salta, ¿no? Fíjense, acá hay un rótulo de columna, de filas, perdón, un rótulo del eje horizontal, un rótulo del eje, un rótulo del eje horizontal acá y un rótulo del eje vertical acá. ¿Sí? En la figura hay una serie de caracteres, ¿no? En medio hay cuadraditos, hay rombitos y hay triangulitos. Aquí se ha explicado cuál es cada uno. ¿Sí? Se explica qué cosas se colocan en el eje vertical y qué cosas se colocan en el eje vertical y en el horizontal. En el vertical se le pone incluso las unidades, ¿no? Unidades por litro. En el horizontal es un score que no tiene unidades, ¿no? Debe estar bien explicado un gráfico. Entonces, lo otro es que el título va abajo. ¿Ya? El título está abajo de la figura, no arriba. En las tablas está arriba, le decían la figura está abajo. Siempre. ¿Okay? Pues tienen acá un título de 2 líneas que le explica qué es lo que se está graficando. Luego hay una leyenda que explica qué significan, por ejemplo, en este caso, las líneas horizontales, las líneas verticales, ¿no? Entonces el gráfico es autoexplicativo sin que uno tenga que ir al texto a ver qué cosa es cada componente de la tabla. ¿Okay? Los ejes, fíjense, este de acá empieza en 0, el eje horizontal empieza en 0, el eje vertical también empieza en 0. Eso también es estándar. Rara vez se permite algo diferente a ejes que empiecen en 0. Cuando ustedes quieren engañar al lector es que usan ejes que no empiezan en 0. Si es que a veces tienen un eje vertical primario a la izquierda y otro eje a la derecha. Pero luego los datos no se ajustan a los dos ejes. Algunas series de datos se ajustan al eje de la izquierda y otros al de la derecha. Ustedes deben explicar de alguna manera en el rótulo o en la leyenda qué datos corresponden a qué eje. Cuando usen barras lineales y no volumétricas, y eso vamos a ver el efecto de las barras volumétricas, que es también otra forma de engañar con los datos. Y habiendo tantos tipos de gráficos, cuando hacen un gráfico, seleccionen bien el tipo. O sea, no es el gráfico más bonito, sino el gráfico que más claramente muestre lo que yo quiero mostrar. Y acá tengo algunos ejemplos de las cosas, cómo se pueden hacer las cosas bien y las cosas mal. O sea, acá tienen 2 gráficos, los mismos datos. ¿Okay? Estoy comparando el resultado con el tratamiento de otros versus mi tratamiento. ¿Okay? En este gráfico pues, parece que hay mucha diferencia entre los 2 tratamientos y en este otro gráfico se ve que la diferencia es más bien modesta entre mi tratamiento y el tratamiento de otros. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia acá? La única diferencia es que acá se ha trabajado con el eje como debería ser, con el eje empezando en 0, y acá se ha empezado en 0.94. Este va hasta 1.2 y el otro va hasta 1.2. Entonces, esta es una forma de exagerar las diferencias. Y esto, si ustedes ven las publicaciones cuando hay campaña electoral, esto se usa con mucha frecuencia. Es para engañar, para mentir respecto a los datos, para hacer pensar que hay una diferencia grande, ¿no? Acá parece que mi tratamiento fuera el doble o de repente el triple mejor que el otro, pero es falso. Mis tratamientos con la justa es 10% mejor que el otro, ¿no? Entonces, eso es algo que deben evitar.
Estas son barras planas, no son barras volumétricas. Las barras 3D también tienen su efecto en el ojo también para engañar. ¿Sí? Este es fíjense, acá tengo yo los mismos datos graficados de dos maneras. Digamos que quiero ver la producción en carne con mi tratamiento y el tratamiento de otro, ¿no? Entonces, fíjense, si ustedes ven estos dos dibujos, ¿okay? Parece que fuera una vaca y su ternera, ¿no? Que fuera mucho más grande, ¿no? Yo pensaría acá que esta vaca es mucho más grande, mucho más pesada que la ternera. Pero en realidad lo que estoy haciendo es alinear la altura de la figura al eje. Y eso también se hace en campañas electorales, no se pone la foto del candidato más grande, más chico, y eso engaña respecto a diferencias pequeñas. La diferencia está, si ustedes ven acá en la barra, la diferencia es una diferencia realmente pequeña. Son los mismos datos, pero acá observamos nosotros un incremento del 30%. ¿Ya? Solamente hay 30% de diferencia entre los dos tratamientos. En cambio, en el de abajo, vemos el mismo 30% de altura, o sea, hemos graficado lo mismo, pero nuestro ojo interpreta algo diferente. ¿Ya? Nuestro ojo interpreta un 120% de incremento en lo que sería el volumen o el peso entre los dos. Entonces, a pesar de que acá está el eje que me muestra los números, mi ojo interpreta algo diferente. Entonces, esto es una forma de engañar. Esto es algo que no deben hacer. Dejémoslo para las campañas electorales, pero en ciencia no deberíamos hacer. Otra forma de engañar, ¿no? Estoy poniendo acá los mismos datos, ¿no? Estos son datos reales de prevalencia de sífilis en trabajadoras sexuales en el Perú, en varias encuestas Centinela que hicieron. Entonces, uno puede ver acá, ¿no? Prevalencia cercana a cero todos los años. Si uno acomoda el eje y pone la prevalencia, digamos, solamente hasta 1.6, uno ve que hay una reducción. Ahora, esta reducción obviamente es una reducción relativa. O sea, nosotros vemos que desde 1.5 ha bajado hasta 0.5. O sea, la tercera parte, hay una reducción a un tercio. Pero hay que poner en contexto esta reducción, por ejemplo, comparada con reducciones en otras enfermedades de transmisión sexual, para ver si este incremento es realmente importante. Y a la hora de poner todas juntas, por ejemplo, uno pone clamidia, las prevalencias de clamidia son mucho más altas. Entonces, eso podría hacer que se note un gráfico más bien como este, en el cual las diferencias sensibles son casi imperceptibles, ¿no? Comparadas con las diferencias en prevalencia de clamidia. Entonces, va a depender de si estoy haciendo una comparación de mi propia variable o si lo estoy haciendo con otro. Pero en este caso, digamos, solamente con sífilis, el gráfico correcto sería el segundo, que muestra mejor los cambios. En el anterior, yo con alguna dificultad puedo ver que hay una reducción, ¿no? Parece que es casi horizontal la curva, y no es cierto, hay una reducción a un tercio de lo que era originalmente la prevalencia. Acá tengo los mismos datos graficados de varias maneras. Fíjense, acá tengo gráficos de barras. Acá he hecho una línea, ¿no? Aquí hay varios valores en cero. Acá he hecho un pie y acá he hecho una tabla de los mismos datos, ¿no? Y lo que estoy midiendo es el porcentaje de fosfatilcolina de calamar en diferentes ácidos grasos, ¿no? Y estos son los resultados. Entonces, esta secuencia de acá está en función a estas relaciones. No, en realidad es irrelevante porque el número mismo no me dice nada y está mostrando una tendencia que no existe, una tendencia falsa. Lo mismo en estas barras, ¿no? El orden es arbitrario, no hay ningún orden que yo quiero seguir. No veo los números acá tan fácilmente, entonces estos ceros prácticamente están por gusto ahí. Veo un tremendo gráfico con mucho espacio en blanco y no informo mucho. El pie se ve muy lindo de colores, ¿no? Con números ahí, pero no me muestra, por ejemplo, yo veo acá mucho rojo, pero no veo que es rojo, tengo que ir acá y ver qué es este ácido graso, ¿no? El rojo. Entonces, si bien es colorido, más bonito que esta tabla en blanco y negro, la tabla en blanco y negro me representa mejor los datos. Este es un caso en el cual los datos van mejor en una tabla que en cualquiera de estos tipos de gráficos que hemos visto.
Y si ustedes van al artículo original, verán que el autor escogió por presentar los datos en una tabla. No presentó ninguna figura para estos datos, porque no corresponde. ¿Qué hay de las imágenes? Ya estamos próximos a terminar. También en sus artículos ustedes pueden incluir imágenes, fotografías, ¿no? O capturas generadas por computadora. ¿Ok? En sus imágenes, si es que son fotografías de personas, traten de evitar que se vea la identidad de las personas, entonces pueden bloquear los ojos. Traten de evitar que haya información confidencial, ¿no? Una fotografía en que no sale, han bloqueado los ojos del paciente, pero sale el número de cama, ¿no? O alguna manera de identificar a la persona, ¿no? Está justo parado delante del hospital donde se atendió, y nosotros queríamos mantener, y está el cartel del hospital y se puede reconocer fácilmente. Entonces, esto es información que podría ser sensible y mejor evitar. Si es que no es una fotografía nuestra, hay que respetar al autor, ¿no? Y no solo al autor, sino también los derechos de autor. A veces hay que pagar por reproducciones, ¿no? Por ejemplo, algunas revistas cobran porque uno reproduce las imágenes. Cuando mandan a publicación, necesitan fotos de buena calidad, ¿okay? Tengan cuidado no todos los formatos son iguales, ¿no? Por ejemplo, el formato JPG, si ustedes lo configuran mal, para achicar el tamaño del archivo, disolver los bordes, y una foto que era muy nítida se vuelve medio borrosa. Los archivos GIF también reducen mucho el tamaño de las fotografías, pero reemplazan colores. Entonces, lo que era un color, digamos, anaranjado, homogéneo, se convierte en una serie de puntos rojos y amarillos, ¿no? Que cuando la foto no es de buena resolución se muestran no manden fotos que no incluyan fotos que les han mandado por WhatsApp. WhatsApp, a la hora de transmitir la imagen, le quita resolución. Entonces, si la van a mandar por WhatsApp, mándanla como archivo adjunto, de manera que se mantenga la resolución original. Como documento la mandan, y mantiene la resolución original. Pero mejor evitar ese tipo de... La resolución de las imágenes, ese es uno de los requisitos que muchas veces se les ponen en las revistas, ¿okay? Tiene que ver con figuras y fotografías. Para ambas le dicen una resolución mínima de tanto. Y les ponen DPI, que significa dots per inch, o puntos por pulgada. ¿Cuántos píxeles hay por cada pulgada? Ustedes pueden incrementar la resolución sin necesariamente incrementar los puntos por pulgada. Y eso es importante, ¿no? Uno puede ajustarse a los requerimientos de la revista sin cambiar en realidad la fotografía que tienen. Hay software que puede ayudar a hacer eso. Por ejemplo, para imágenes, en PowerPoint pueden hacer una figura gigante, y eso hace que a la hora de exportar salga con mucha mejor resolución. IrfanView también les ayuda a cambiar los puntos por pulgada de la misma imagen. Y hay otros software, obviamente, que puede conseguir. Les señalo al PowerPoint porque viene en el Office, que todo el mundo tiene. IrfanView porque es gratuito, ¿no? Programa de acceso libre que pueden instalar. Ya un par de slides para terminar. Bien temprano, cuando ustedes ya están pensando en publicar su artículo, antes de tener su versión final, consulten las instrucciones para autores que están en la página web de las revistas, o en el último o en el primer volumen del año. Cuántas palabras les permiten, el número de tablas y figuras que les permiten, qué estilo debe tener, la resolución que se requiere para las imágenes, si es que les permiten uso de colores, cuánto les cobran adicional por poner imágenes de colores, ¿no? Qué formatos aceptan para imágenes, les aceptan imágenes en formato PDF o no. Esto les sirve no solamente para la sección de resultados, sino para todo el artículo, estos estándares para el reporte de estudios clínicos. Entonces son checklists, listas de chequeo, en el que ustedes pueden ver los diferentes componentes que debe tener su reporte y que no deben olvidarse. Entonces hay prismas que he repetido prismas, para revisiones sistemáticas de ensayos clínicos, de estudios observacionales, el nombre es diferente. Quorum es para metaanálisis, Consort para ensayos clínicos adaptados, STRO para estudios observacionales, caso control, cohorte transversal, y el STAR para estudios de validación de pruebas diagnósticas.
básicamente les dice, chequea que hayas escrito, que hayas incluido en tu texto esto y este otro, ¿no? Entonces busquen ustedes el adecuado. Aquí les pongo, este es el último slide, una serie de fuente de información para artículos, básicamente para la producción de literatura científica, ¿no? Esta primera es una, digamos, una lista de requerimientos casi universales para escribir en revistas biomédicas, ¿no? La última actualización es de diciembre de 2019, pueden descargar este PDF. Les voy a hacer llegar una copia de la presentación, de manera que pueden de ahí copiar el URL. Este es un artículo sobre escritura científica que originalmente fue publicada en American Scientist, ya no está ahí, ahora está disponible en esta página. Y finalmente esta es una revisión de este año de las guías de reporte científico. Como le digo, esto les va a servir no solamente para la sección de resultados, sino también para las otras secciones pueden descargarlo de esa vía. Y eso era todo lo que tenía para presentarles. Si tuvieran alguna duda, veo que hay Muchas algunas preguntas. gracias. Sí, muchas gracias, doctor César Cárcamo, por su excelente ponencia. Y yo sé que, bueno, todos los participantes, siempre una dificultad que tenemos es de poder cómo plantear o plasmar esas tablas o esas figuras, ¿no? En un artículo científico que por lo general son 3 o 2 hojas, ¿no? Que nos permite, dependiendo a la revista donde vamos a submitir, ¿no? El manuscrito. Bueno, sí, efectivamente, doctor, tienen, sí hacen preguntas, dicen buenas tardes, agradecen su ponencia. Voy a respondiendo a las preguntas entonces. Me quedan Sí, sí, pueden dar doctor. unos minutitos más, ¿no? La Sí. primera dice, ¿cuántas tablas y figuras recomienda usted? Debe tener un artículo científico. Depende en realidad de lo que estamos investigando, ¿no? Por ejemplo, artículos en los estudios analíticos, uno tiene, digamos, el clásico de 3 tablas, ¿okay? Una primera tabla descriptiva, en la que uno reporta las características de los participantes. Una segunda tabla en que hace comparaciones bivariadas, mi exposición de interés o mis exposiciones de interés contra mis eventos de interés, ¿no? Análisis bivariado. Y una tercera tabla de análisis multivariado y nada más. Eso es todo lo que, digamos, para el esquema estándar, pero como les digo, depende del tipo de estudio. Ahora, lo que ustedes, más importante de que, digamos, cuántas recomiendo yo es cuántas les acepta la revista donde van a publicar. Entonces, a veces esto es limitado, a veces les permiten solo 3, ¿no? O le dicen, sumando a figuras más tablas, deben ser 5. Entonces, ese es en realidad lo que importa. ¿Cuándo saber lo que debo dejar para material suplementario? Usualmente cuando son datos detallados, ¿no? Por ejemplo, uno ha hecho una escala un estudio con una escala para medir de presión. Y entonces uno pone en el cuerpo del artículo, uno pone los resultados del score final y a qué se asocia el score final, ¿no? Pero uno puede poner, por ejemplo, el detalle de las respuestas de cada una de las preguntas del cuestionario, que son 40 preguntas, las pone en el material suplementario. Entonces, si yo pusiera ese material suplementario en el artículo mismo, rompería la armonía del artículo, es demasiado voluminoso, pero a alguna persona podría interesar la respuesta a la pregunta 5 para compararlo con las respuestas que obtuvo él en otra población. Entonces, esto es usualmente material denso. Lo otro, ¿no? Por ejemplo, en nuestros artículos científicos no solemos poner mucho de esto, pero digamos que trabaja un estadístico y el estadístico desarrolla una serie de fórmulas que son muy importantes para cómo se ha llegado a esos resultados, y la mayor parte de los lectores no están interesados en las fórmulas. ¿Bien? Pero se pueden poner esa lista de fórmulas, ¿no? De las ecuaciones que se han usado, la sintaxis que han usado para generar los datos. A veces incluso la base de datos se pone como material suplementario. Dice, si mis resultados no fueron los esperados, ¿debo publicarlos? Fíjense, hay una razón para no publicar. ¿Okay? Si es que no pude terminar mi estudio, digamos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, yo quería
enrolar pacientes para este estudio, pero al final la prueba que iba a aplicarles no se pudo aplicar, ningún paciente aceptó, pasó algo que me impidió evaluar mi hipótesis, entonces eso probablemente no se publica, digamos, al menos con el objetivo original. Es posible que se pueda rescatar algo de información, digamos, de la línea base. ¿Okay? Pero el hecho de que los resultados sean diferentes a los que ustedes esperan, eso nunca debe ser una razón para no publicar. Sería malísimo. Es una forma de hacer fraude. Imagínense que ustedes tienen este producto farmacéutico que están vendiendo, ¿no? Y dicen, pero tú no lo has evaluado en un ensayo utilizado. Ok, voy a hacer un ensayo utilizado. El ensayo utilizado muestra que mi producto no sirve. ¿Okay? Entonces, no me conviene. Mejor no lo publico. Eso es una falta de ética. Estamos atentando contra la salud y la vida de las personas. Eso es algo que no se debe hacer por ningún motivo. Si he hecho un estudio en humanos, he puesto en riesgo a las personas. O sea, por ejemplo, no hay ninguna intervención. Quiero hacer un estudio, ¿no? Para, digamos, de hallazgos electrocardiográficos en un tipo de pacientes. El hecho de que yo agregue esa electrocardiografía al paciente va a significar un costo y va a significar un poco de riesgo para los pacientes. Si, por ejemplo, estoy retrasando otro procedimiento al hacerle solamente el electrocardiograma, pensando en un método que no es invasivo. Entonces, hago el estudio y al final mi estudio no demuestra mi hipótesis. ¿Okay? Ya los pacientes se han gastado recursos y se ha gastado el tiempo de los pacientes y al final tengo un estudio que no comprueba lo que yo quería, pero si yo no lo publico, va a haber otra persona tan inteligente como yo que va a querer hacer el mismo estudio el próximo año, porque nunca nadie lo ha hecho, y va a querer probar la misma hipótesis y va otra vez gastar dinero y hacer un análisis para demostrar, para ver si comprobar una hipótesis que ya había sido evaluada antes. Entonces, eso es inmoral, es un desperdicio de recursos, desperdicio de tiempo de los pacientes, no debería hacerse. Ese estudio debió publicarse la primera vez, de manera que alguien que se le ocurra hacer esa investigación dice, no, pero ya le hicieron, ¿qué pasó? No encontraron diferencia. Muy bien. Ustedes ven en la literatura ahora que es más fácil publicar, hay más estudios negativos, hay más, que, como digo, deben de todas maneras publicarse. ¿Qué herramientas, programas recomienda para realizar diagramas gráficos para artículos científicos? Muchos de los gráficos que yo incluyo en publicaciones y mis colaboradores en la Universidad de Washington son hechos con Excel, con Word, directamente con PowerPoint, ¿no? El PowerPoint es útil. Esos son herramientas, digamos que las que se disponen muy fácilmente. No son de código libre, pero seguramente todos ustedes ya han usado Office, así que usan los mecanismos. Ahora, para hacer figuras más complejas, por ejemplo, no se puede hacer un gráfico de supervivencia en Excel fácilmente. Se puede, pero es un poco complicado. Hay programas gratuitos como el EpiInfo que le permiten hacer gráficos de dispersión, gráficos de barras, gráficos de análisis de supervivencia, ¿no? Una cantidad grande de figuras para estudios clínicos, y el programa lo pueden descargar gratuitamente, digamos, para lo que no puede hacer Word. Si ustedes quieren ir a cosas más avanzadas y hacer esos gráficos súper profesionales, hay otro programa que les permite hacer el análisis estadístico y también los gráficos, y también es gratuito, se llama R, una sola letra, R. ¿Okay? El programa R le gana al SPSS, al STAT, al SAS en la cantidad y calidad de gráficos que puede hacer. Hay básicamente un tipo de gráfico para cada estilo. ¿No? El año pasado estaba trabajando en un grupo de prospectiva y se me ocurrió hacer este gráfico que le llaman carrera de barras, ¿no? Bar race, para ver cómo iba creciendo la pandemia, ¿no? la epidemia de coronavirus en el Perú, en diferentes departamentos, y cuando una barra crece más que la barra de arriba, entonces el gráfico lo mueve automáticamente a la de arriba, ¿no? Una animación. Seguramente lo han visto en Facebook, son bien comunes estos gráficos de barra. Se puede hacer con R, ¿no? Animaciones y, o sea, de todo se puede hacer con cualquier tipo de gráfico que ustedes quieran, se puede hacer con R, pero a diferencia del EpiInfo es un poco más difícil de aprender. No me han hecho más preguntas, entonces yo creo que podemos parar ahí.
Sí, sí, efectivamente, doctor. Nuevamente muchas gracias por su excelente ponencia. A nombre del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja y a nombre de mi jefatura de la unidad de investigación, le agradecemos por su brillante ponencia y también esperamos contar con usted para nuestro próximo curso. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes por invitarme. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. contados. Bueno, estimados participantes, para comunicarles que la siguiente ponencia, por motivos de salud de la ponente, lo vamos a pasar para el día de mañana a las 12, que vendría a ser ya la parte final del curso, ¿no? Y también recordarles que tienen que presentar un resumen como trabajo final del curso para poder obtener lo que es la certificación. Entonces, aprovechando esta hora, voy a compartirles unas indicaciones en relación al trabajo que van a realizar, ¿no? Bueno, como ya sabemos todos, hemos estado desarrollando las estructuras o la parte estándar del artículo científico, ¿no? ¿Qué es lo que tiene, qué es lo que contiene? Pedirles un trabajo para que ustedes puedan redactar un artículo científico con el tiempo que tenemos es muy corto. Debido a ello, se les da la opción de que puedan presentar un trabajo final, un resumen, ¿no? Que ya en la primera clase con el doctor Fernando Ferrero ya lo vieron, ¿no? Entonces, más o menos la estructura, qué es lo que debe de tener un resumen de un artículo científico. Y bueno, ahora les estamos dando como opción que va a contener este resumen un aproximado de 300 palabras, ¿no? Incluyendo el título y propiamente ya el contenido del resumen. Y además de eso, bueno, la mayoría de los participantes, por lo que veo, ya ha ido desarrollando un trabajo de investigación. Entonces ya tienen en mente más o menos el tema o la línea de su trabajo, ¿no? Entonces, en base a ello, lo que les queremos ayudar con este curso es que plasmen mediante un resumen, ¿no? Su trabajo de investigación. Y yo sé que esta última sesión que tenemos, que les brindamos de parte de la subunidad de investigación, que es la redacción científica, es la parte final ya, ¿no? De un proceso desde el inicio de la elaboración, ejecución y ya obviamente publicación de su trabajo de investigación. Entonces, cualquier duda que tengan, nosotros estamos dispuestos a ayudar en el cuarto piso, en los cubículos de la ala izquierda, se podría decir, al frente de los laboratorios de investigación. Estamos los asesores, contamos con el staff de asesores, está el doctor Javier Alarcón, Yomara, el licenciado Augusto y mi persona para poder ayudarles en cualquier duda que tengan, ¿no? Entonces, decirle, bueno, comentarles eso es todo por hoy y ya mañana los esperamos al mediodía para concluir con el curso de redacción. Que tengan muy buenas tardes y hasta mañana. Hola, ¿no hay link de asistencia? Ah, sí, en unos momentitos, todavía no salgan, por favor. Voy a decir a mi compañera para que comparte el link. Sí, unos momentitos, por favor.